Céntrico Hotel que ya vamos a comentar también va a tener lugar la exposición, la presentación regional del Informe Anual de Derechos Humanos 2025 a cargo del Instituto Nacional de Derechos Humanos y su oficina regional, pero con una invitada estelar. Y justamente hoy día en el estudio estamos con una periodista que ha sido reconocida en años anteriores como un Premio Nacional de Periodismo, una colega, ¿no es cierto?, que también ha estado en importantes tareas, yo diría, de fortalecimiento de la democracia durante décadas. Y hoy día también se hace presente en nuestra ciudad para poder conversar de temas como derechos humanos, libertad de expresión, procesos democráticos y sobre todo cómo la ciudadanía, cómo nos vinculamos finalmente los ciudadanos con quienes también generamos y estamos a cargo de construir una opinión pública que ya sabemos que tiene múltiples miradas y derivadas. Vamos a darle la bienvenida a nuestra colega Mónica González. ¿Cómo está, Mónica? Bienvenida a nuestro programa y aquí a Puerto Montt. Muchas gracias, pero para mí es un placer estar aquí en Puerto Montt y contigo, colega. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana y también saludamos al jefe regional del INDH, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, aquí en la región de los lagos, Mauricio Maya. ¿Cómo está, don Hola, Mauricio? buenos días Eduardo, muchas gracias por la invitación de nuevo. No, gracias a ustedes por venir y poder compartir un poco de reflexión con nuestra audiencia, que ya saben, está en Castro, está en Chiloé, está en Ancud, está en el lago Yanquihue, porque los acontecimientos que pasan en el día a día de nuestro país son realmente trascendentes y nos tienen impactados. Y vamos a hablar ya del informe de derechos humanos, pero imposible no partir un poco también con nuestra colega Mónica González comentando los acontecimientos de las últimas horas. Lo que tiene que ver esencialmente con este fallo en primera instancia, ¿no es cierto?, que ha dejado como libre de responsabilidad penal al ex uniformado Claudio Digámoslo Crespo. derechamente, lo absolvió. Lo absolvió en esta primera instancia. Ya, vamos al tiro, Sí, pues a conversar de esto. yo creo que en estos tiempos convulsos, una de las cosas que tenemos que hacer los periodistas es dejar de endulzar. Ya. Cejarnos de eufemismo, dices Sí, tú. claro. Ya, O sea, ya. yo creo que el mínimo respeto por la audiencia. Perfecto. Y nosotros nos debemos a la gente, po. Esto es servicio público puro. Y el que quiere hacerse famoso, que se vaya a otro lugar, po. ¿Por qué no se dedica a la farándula, a ser vedette, a ser comentarista, opinólogo? Los periodistas al periodismo. Vamos, ahí entonces. Buen punto para poner Es los que pies si en la estamos, tierra. yo creo que estamos en un momento clave en Chile, sí, pero en el mundo. Absolutamente. O sea, estamos en un cambio de era, en un cambio de todo, en que los derechos esenciales, básicos, están en cuestionamiento. Y eso es En un riesgoso cuestionamiento. porque O el sea, crimen organizado se lo tomó todo. Al lado y de la manito del autoritarismo y de la industria de la desinformación. así, absolutamente. Son las tres cosas, las tres trenzas. Mira, a propósito de ayer también nosotros en esta región nos sacudimos temprano con la detención de 7 gendarmes que Bueno, son parte ¿y de te un hilo no parece es sí. novedad? Porque yo he No, escuchado en los últimos días que el sindicato de gendarmes dice, ¿cómo nos van a disolver? Había dos dirigentes sindicales, sí, ¿no? los dirigentes. Entonces yo me pregunto, y yo creo que todos quienes nos están escuchando se preguntan, ¿y qué hizo el sindicato para luchar contra la corrupción que corroe las entrañas del sistema judicial chileno? ¿Qué hizo? ¿Qué hicieron los ministros de la Corte Suprema cuando vieron que Ángela Vivanco, Diego Simpertigue, los dos ministros de la Corte Suprema expulsados? Era obvio que alteraban el orden de las discusiones, porque los temas, cuando es Cambiaban la... presidente de sala, tú puedes subir y bajar. Hoy día sabemos que los fallos se compran y valen muy caro. Eso es. Y se compran y está la prueba. O sea, te nombran conservador de bienes raíces, que son millones de pesos mensuales, y tú le pagas a la ministra Vivanco y a su pareja porque te nombraron. Entonces, si no asumimos que la corrupción nos envenenó el alma del país, por culpa de nosotros mismos, no vamos a poder extirpar la mayor amenaza que se cierne sobre el derecho a la vida, que es el crimen organizado. Nosotros hemos hablado aquí en los últimos días con algunos panelistas que invitamos justamente a propósito de lo que está sucediendo, en que hemos devenido derechamente en lo que
teorizó Tomás Mulián hace 25 años. Nos transformamos en clientes o consumidores y nos olvidamos de ser ciudadanos. Y en ese sentido, nos creemos tener derechos sobre personas, creemos que el dinero compra formación, Pero yo compra creo que reglas de también es un ética. eufemismo. ¿También es un Y eufemismo? voy a explicar por qué. A ver, vamos. Porque son personas de carne y hueso las que se corrompen. Eso es teórico. Pero son Ya. colegas con nombre y apellido que ganan dinero mintiendo, ocultando, desfigurando, malinterpretando, distorsionando. Ganan mucha plata. ¿Por qué no los denunciamos si sabemos quiénes son? El crimen organizado y la corrupción que alimenta para poder permear gendarmería, y porque todos nos decíamos, pero ¿cómo? Hay una señal, se gastó un millonada en inhibir las señales para que no se conecten los traficantes, los líderes del crimen organizado de la cárcel. Eso sigue. Absolutamente igual. ¿Y por qué sigue? Porque hay gendarmes que son los que les Ingresan al pagan, y perdón, hoy día sabemos que ganan mucha plata y que crean un sistema de lavado de dinero como el que creó Vivanco y Simpertigue. Entre paréntesis, hay algo que nadie ha dicho, ¿ah? A ver. Simpertigue era miembro del Tribunal de Honor de la Asociación Nacional de Fútbol, igual que Luis Hermosilla. De la ANFP. Sí. ¿No le parece raro? No, me parece que... Corresponde, ¿no? Tribunal de Honor. Yo soy futbolera, ¿ah? Sí, Fanática. sí. Y nadie se ha metido. ¿Por qué? Porque se fue Jadwe, pero todo sigue igual. Mm. Igual como el carabinero cuando se fue Bruno Villalobos, el jefe de la mafia. Y que hoy día acaba de salir el fallo Huracán de la Operación Huracán. Por cierto. Y lo estoy ligando, ¿por qué? Porque esa es la magnitud de la trenza que nos quemó el alma. Bruno Villalobos era el jefe de la más grande operación de desfalco de dinero de carabineros. Lo puede encontrar en CIPER. En CIPER está toda esa historia, incluyendo la última casa que se compró en Peñaflor con un grupo de generales, en que no pagaban nada, ni contribuciones, ni derechos municipales, y tenían guardia privilegiada de carabineros. La profundidad de esta crisis, porque yo creo que ese es el tema, deviene en miedo en la Perdón, población. disculpa, ¿yo Espera. puedo decirte algo? A ver, sí. Sí, pues, por supuesto, estamos aquí. Pero, o si no, lo dejamos para después, pero porque es muy importante lo que acabas de decir. Pero que no se me olvide algo de la Operación Huracán, ¿ya? Ya, perfecto. Claro, porque ¿sabes qué? Voy a decir por qué digo esto. Yo soy presidente del Consejo Rector de la Fundación García Márquez, que es la principal red de periodistas De de periodismo Iberoamérica. de periodismo de investigación, digámoslo No, además. de ¿Sí? periodistas. Ya. Además de periodismo de investigación, pero de periodistas y de los mejores. Es la principal red de toda Iberoamérica. Están los mejores. Para eso la creó, para que nos defendiéramos, para que hiciéramos servicio público de excelencia. Entonces yo hago talleres desde hace 15 años de periodismo de investigación a periodistas de Iberoamérica. A los mejores. Yo he visto en primera línea cómo la lacra de la corrupción, el crimen organizado, fue creciendo sin control ni tregua. Desde el norte hacia el sur. Hoy día Perú no tiene futuro. Ecuador, el presidente de Ecuador pertenece a la familia más rica de Ecuador, agroindustrial de exportación. Novoa. El señor Novoa contrató un equipo de mercenarios. Tiene un ejército privado. Mandó su familia a Estados Unidos porque el crimen organizado se tomó los puertos de Ecuador y se recordarán, porque la gente se olvida, si no se acuerda, asesinaron a un candidato presidencial. Sí, claro. Sin hablar de los otros candidatos a alcaldes, ¿no? En Perú los puertos están tomados y Lima está tomado. No es solo la inmigración venezolana, es que el crimen organizado, los clanes, los mexicanos y no solamente el Tren de Aragua, bajaron. A 120 kilómetros de Medellín, la principal mina de oro en Colombia está manejada por el cartel del Golfo.
La principal mina de oro. O sea, estamos hablando de estamos sobrepasados. Los gobiernos están sobrepasados, los estados están los estados sobrepasados. retroceden y ¿quién asegura el imperio de su ley? El crimen organizado, que es sofisticado, mucho más. Por favor, entendamos, no son banditas con unos jefes de clanes con mujeres de grandes tetas y grandes culos, con respeto, ¿no? No, este es un crimen donde los principales jefes están en Wall Street. Porque es transnacional. Y no es solo droga. Principalmente no es droga, es extorsión, es trata de personas para explotación laboral y sexual, y de órganos, tráfico de órganos, es tráfico de armas, es tráfico de madera, cosa que ustedes, por ejemplo, nosotros tenemos en la Araucanía, que no son reivindicaciones mapuche, sino que es tráfico de madera, porque es un commodity muy caro, y basta hacer lo que yo hice, de ponerse en la carretera para ver los camiones y saber cuál es oficial y cuál es no oficial. Y si yo, simple periodista, puedo discernir, ¿por qué no lo hace en tiempos de estado de excepción? Un marino, un oficial de carabinero, del ejército. ¿Por qué no? Le cae una venda, de improviso le cae una venda en los ojos. Entonces, hay que entender que para poder controlar el país, voy a tu pregunta, se hace con el miedo. Nos inyectan miedo a la vena. ¿Para qué? Eso me preocupa porque los periodistas estamos aquí, pues estamos en esta franja de los que efectivamente también tenemos, nos inciden, tenemos, ¿no? Si tú no hablas de los portonazos y de la extorsión y de los cadáveres despedazados y del ácido, no tienes rating. Mentira. Mentira. Esa es la industria de la desinformación. Solo con miedo tienes a ciudadanos aislados. Desconfía del vecino, del cuñado, del primo, de la suegra. Queremos más medidas en el municipio, de más seguridad, Más bala. Más pistolas. No, más bala. Pistolas dice. Más bala. Mentira, no es verdad. Le pongo un ejemplo. México. ¿Cuándo se desencadenó sin control el crimen organizado en México? El 2010. ¿En qué momento? Cuando el presidente de la época, Felipe Calderón, decidió echar, como perros rabiosos, al ejército y a la armada a luchar porque le declaró la guerra al crimen organizado. ¿Les suena eso? más que cercano. ¿Qué pasó? Se dispararon, se desencadenó porque cuando hay homicidios terribles, cuando hay guerras de bandas, de clanes. Por eso hay homicidios y muchos, ¿no? Porque la pelea del territorio, ¿quién controla el territorio? Eso es. Cuando un clan controla el territorio. Territorio y cliente. ¿Cuántos llegan? ¿Quiénes llegan? ¿Quiénes Pero es ellos que manejan, no el Estado. Bueno, ahí se desencadenaron los homicidios y nació porque el ejército y la marina se dieron cuenta, el ejército sobre todo, por ellos, que mientras ellos ganaban re poco, los soldados del narco ganaban mucho. Se crearon los Zetas de ellos. Salió del desgajo del ejército. Yo fui secuestrada en México. Yo sé de lo que hablo. Son 1000 veces peores que cualquier dictadura. No hay piedad, compasión, no hay nada. No hay ningún tipo de códigos. No, ahí solamente impera un código de la perversión, el dinero, la ganancia, la crueldad. Por eso despedazan cuerpos, los queman con ácido. Y ellos para imponerse necesitan imperar con miedo a la población. Y se nos olvida algo, fíjate, que hay que decirle a los jóvenes, ¿no? El miedo de los estudios dicen que se mete en tu colchón. Te impide hacer el amor bien. A mí me da pánico que nos despojen no solamente el derecho a la vida, sino el derecho a soñar, a amar. Nuestros jóvenes no van a poder desplegar sueños a campo abierto, ni amar a campo abierto. Y yo creo que esa es una realidad que no estamos dimensionando. Los ochenteros algo de eso tanteamos, sabemos de un poco de lo que estamos hablando cuando te quitan la posibilidad de soñar
con el miedo, ¿ah? Con el miedo de que lleguen Con a la tu casa en la dictadura, ¿no es noche. cierto? De eso, justamente. Así que hay una sección del país que algo sabe y que puede Deberíamos rememorar. decirle a los jóvenes que en Chile no siempre se decía sobajeándote la espalda, cuídate, Así, al despedirte. sí. Lo Cuí- aprendimos en dictadura, Sí. porque no sabías si al día siguiente ibas a ver al otro. Mm. Nunca fuimos así, nunca dijimos cuídate, nunca hacíamos un cariñito. Entre hombres y mujeres y mujeres, y no por ser lesbianas o homosexuales. Mm. Porque era decir, pucha, estoy contigo, estamos juntos. Eso hoy día se hace a través de un malvado o maldito like. Maldito, Un maldito like, para usarla. para no- maldito. Eso. Porque no te Maldito miras, like. no te tocas. No das posibilidad de que tú me digas a qué temes, a qué le tienes miedo. Mónica, en el sur de Chile, ¿en qué aspectos tú ves que la libertad de expresión está amenazada? ¿Leila Fkenche? Pregunto. ¿Salmonicultura? A ver, voy a Gran decir tema. algo que es bien complejo, ¿ah? A ver. Porque nosotros yo creo que Sin una de las eufemismo, como es. cosas tenemos que aprender. Yo con la ley de pesca estaba en CIPER y me quedé anonadada, estupefacta. En CIPER usted podrá encontrar toda la trama de cómo las 7 empresas, 7 familias se repartieron el mar. Sí, porque esa es la verdad, se lo repartieron. Y ahora tienen la desfachatez, se está modificando, no hemos demorado tantos, ¿no? Van a ser casi 10 años. 10 años de la ley. Sí, pues. Y dicen que si se aprueba la nueva ley van a ir a recurrir por expropiación. ¿Perdón? Es como Trump, es como el presidente de Estados Unidos, que resulta que Venezuela, que tiene petróleo dentro de su suelo, abajo de su suelo. Sí, los norteamericanos llegaron, las empresas de Estados Unidos llegaron a crear las instalaciones para sacarlo. Pero no nos pueden expropiar. O es como nosotros con el cobre. Cuando Salvador Allende nacionalizó el cobre, no pagándole la indemnización que reclamaban toda a las 3 transnacionales estadounidenses, y por eso se dio el golpe, ¿no? Sí, Esa es pues, la verdad que la no se ITT, enseña. la Anaconda. No y se la enseña eso. en los colegios ni en las Sí. universidades, pero esa es la verdad, porque no lo digo yo, está en las grabaciones del Salón Oval, donde Richard Nixon, el presidente de Estados Unidos de la época, dicen, maten a ese hijo de puta. El hijo de puta es Salvador Allende. Está apareciendo estos días en un documental de la Deutsche Welle que están mostrando en los capítulos 1 y 2 ya las dictaduras latinoamericanas y el tema con Bueno, el pero se conoció en todo el mundo, Sí. pero no nosotros, no lo estudiamos. Bueno, esa es la verdadera razón de por qué se hizo el golpe de Estado. Y el hijo de puta era Allende, y cuando uno de sus hombres de seguridad, de la CIA, le dice, pero presidente, va a morir mucha gente, no me importa, hagan chillar la economía. Eso me parece recordarlo hace poco incluso. Es bien Claro, Carlos Larraín Sí, dijo pues. eso, el expresidente de Renovación Y lo Nacional. repitió Diego Paulsen, claro. No, No, el otro. Chalper. Chalper, el de los videos. Sí, es que todo se repite. Cuando tú no combates en la raíz a la violencia, al nazismo, a los antidemócratas, que ya casi no quiere decir nada la palabra, pero a quienes atentan contra el derecho a la vida y a quienes quieren preservar los derechos de los más poderosos. En este momento las petroleras están al lado de Donald Trump. Por supuesto. Y están las empresas que nos roban nuestros datos. Todas las Big Tech, todas están al lado de Donald Trump. Estaban en la posesión del poder y son las empresas de más dinero del mundo. Entonces saben nuestros sueños, nuestras frustraciones, nuestras rabias, nuestros anhelos, y por eso nos envían la mejor información para provocar rabia. Bueno, quiero insistir en eso, el miedo. Bueno, y entonces en ese momento, cuando nosotros investigamos la ley de pesca, descubrimos que los pescadores artesanales también los habían comprado. Ya estaban en la trenza, ya eran parte de la trenza. Y pues entonces como si la gente se iba a imaginar que los pescadores artesanales que estaban defendiendo los derechos de los artesanales se habían vendido. Pero sí. Entonces yo quiero decir que hoy día también, junto con el horror que hemos sentido con el fallo sobre Gustavo Gatica, vino una noticia
que se veía venir. Julia Chuñel. Chuñil. Oiga, nos estremece esta mañana. Porque así es. No sabemos, acaban de detener a sus hijos, 3 de sus hijos, y a un ex yerno, por su concomitancia y complicidad en la autoría de su asesinato. Llevamos desde el 2024 reclamando de que aparezca, que es una desaparecida. 16 meses, o sea, 14 meses. Bueno, ya. esa es la industria de la desinformación también. ¿Para qué? Para que cuando nosotros denunciemos la desaparición de otra persona digan, no, si no está desaparecida, si su familia la mató, sus amigos la mataron. Me recuerdo el caso de Tomasito, que ahí Tal está, cual. ahí está, en carpeta, plegado parece, con un poco de polvo encima, pero ahí está. Bueno, perdón. Y me recuerda caso emblemático. El sur está plagado de casos emblemáticos. Donde tú vayas, hay gente que vive a la vuelta de quien asesinó a su hijo, a su marido, a su hermano. Y ahí está, feliz. Pero no solamente los mataron, quemaron sus huesos, los tiraron al río. Yo me acuerdo siempre del caso de Chihuío, ¿no? Ah, sí, claro. Una de las masacres más importantes de campesinos, donde hay un niñito de 12 años que sigue la caravana dirigida por el general Sancler, que se murió en su cama hace poco. Santiago Sinclair. En que están sacando de sus casas a los campesinos que osaron tomar el fondo de la familia González. No tiene nada que ver conmigo. Son malos González. Que son los que dirigen la caravana, porque los patrones son los que dirigen a los Fue así. militares en esta y región carabineros. fue así también. Así fue. Ellos son los que dan las órdenes. Y él le sacan a su papá, su mamá logra mantenerlo y él sigue escondiéndose entre los árboles, los arbustos, hasta que llegan a la casa patronal. Los tenían envueltos en alambre de púa, los tiran y dan la orden de matarlo, y el niño grita, no, mi papá no. Y dan la orden de traerlo. Lo amarran con alambre de púa a su padre y lo matan. No hay ni un solo homenaje por la niñez asesinada en Chile. No hay ni un solo juicio por la violación a cada una de las presas políticas y desaparecidas. Qué país, ¿no? O sea, estamos en un punto y nos estamos dando cuenta que además nuestra historia ha sido un reguero de huesos, de sangre, en muchos casos, ¿no? Y el sur ha tenido de eso mucho. Mónica, ¿cómo pasa cómo quisiéramos quedarnos? Usted sabe, hay harto tema que conversar. Esta tarde a las 6 va a estar, ¿no es cierto?, en un hotel céntrico también hoy día conversando de esto, reflexionando sobre libertad de expresión, derechos humanos. Hagamos que no es más que derecho a la vida. Derecho a la vida. Hagamos la invitación, Mauricio, un poquito. ¿Dónde va a ser efectivamente para la invitación? Bueno, a las 18 horas en el Hotel Vicente Costanera, Ya. en el salón Esquina de las Artes, uno de los salones ahí, y tenemos, bueno, hace días que andamos invitando a la gente que vaya, es un espacio donde vamos a hablar un poco del informe, pero también un espacio para preguntarle, para intercambiar con Mónica, para también abrir un diálogo de estos temas. Nosotros elegimos este tema del derecho a la libertad de expresión y los discursos de odio, porque nos parece que es un tema relevante, no solamente en el sur de Chile, en nuestro país, un tema en la región, un tema global. Entonces nos parece que se disfraza de libertad de expresión cualquier barbaridad que se le ocurra decir a cualquier persona, o a grupos de personas, o a grupos de interés, y se intenta proteger con la libertad de expresión. La libertad de expresión no es eso, no es para eso. Hoy día la invitación es abierta a todos los Hombres, ciudadanas que quieran. Tenemos como 50 personas ya inscritas en un correo que tendrían en la invitación, pero si usted va, entra y tiene donde sentarse, bienvenido. Yo creo que hoy día con esta entrevista va a llegar más gente, le aseguro. Bueno, Vamos bienvenido. Ahí nos arreglamos. Me encantaría que pudieran venir porque el sur de Chile existe y con mucha fuerza, y porque está más en peligro que otros. Absolutamente. Porque resulta que ustedes son la puerta de entrada a la Antártica.
a la mayor reserva de agua, Dulce. las próximas guerras que vienen son por agua, Sí. a las reservas de minerales raros. O sea, es una tierra riquísima. Oiga, estamos conversando estos días la preocupación que tenemos con los incendios, que no hace nada el presidente Milei, o muy poco hace. Bueno, Milei ya respecto a- regaló una parte de la Patagonia. Milei es el principal socio en el continente de Donald Trump, Sí, claro. que ya dijo que quiere sí o sí apropiarse de Groenlandia porque es la puerta del Ártico. ¿Qué viene después? Y resulta que ya le dijo al presidente Macri que por qué no se apropiaba de esta franjita, ¿no? Esta franjita Sí. somos nosotros. Mm. Esta franjita, ¿para qué? Así tenía entrada al Pacífico y entrada y salida al Pacífico, al Atlántico, y se apropiaba de la puerta de entrada del extremo sur. Nosotros tenemos que defender nuestra soberanía hoy día más que nunca. Pero no es la soberanía porque sí. No del patriotismo ese No. vacuo, ¿Sabe qué? superficial. Nosotros hemos sido modelo de poder hacer transiciones desde lo peor del crimen Mm. a una democracia ejemplar. Hemos hecho la historia de los crímenes en dictadura. Hemos respetado el derecho a la vida. Hoy día nos quieren arrebatar eso. Poder mirarnos, poder compartir, poder vivir en una forma de vida que hemos construido con mucho esfuerzo. No traicionemos a quienes han dado la vida desde distintos sectores y de distintas profesiones. Todos han construido esto. No los lancemos al mar. Ese es el llamado. Y esa es hoy día la invitación a reflexionar en conjunto esta tarde. Entonces, muchas gracias, colega Mónica González, por acompañarnos Gracias hoy a ti, día. Eduardo. Gracias, Mauricio, como siempre. Muchas gracias, Eduardo. Y invitación para ustedes, amigos y amigas, a participar hoy día a partir de las 6 de la tarde, entonces, en el Hotel Vicente Costanera, esquina de las Artes, a ir a reflexionar, a un encuentro, una conversación de ciudadanos y ciudadanas para salir de esto que nos tiene apabullados, que es efectivamente el miedo al futuro, pero también el miedo presente a lo que nos pueda pasar en nuestra ciudad, en nuestro barrio y sobre todo también en nuestro territorio que tanto amamos. Vamos a la pausa, 10:06. Vamos a las noticias, don Marcelo. Vamos a noticias, pausa y ya volvemos.